La entrevista. Bueno, así como ha acompañado sin duda causas progresistas y con perspectiva de derechos humanos, tiene también entre sus colaboradores más cercanos a personajes a quienes podemos ligar con personas de la vida pública mexicana como Isabel Miranda de Wallace. Y por ello también hay que analizar este asunto. Hablamos de una corte independiente, sobre todo por lo que habrá que ver en este 2023. Para ampliar lo que le digo, para darnos la información exacta, agradezco muchísimo al periodista Ricardo Rafael que nos tome la llamada a la comunicación. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luisa, querida, muy contento de estar contigo y con tu audiencia el día de hoy. La verdad es que sí se requiere pues un perfil periodístico con esas características de la primera mujer que ocupa la titularidad, la presidencia de la Suprema Corte. Yo quiero permitirme pues compartir contigo algunos datos biográficos que me parece que en estos pocos minutos que tenemos permiten dar pinceladas del perfil de la persona en la que estamos hablando. Norma Piña es una mujer que desde muy temprano, Luisa, se formó en las filas del derecho constitucional. Hay datos poco conocidos de su biografía. Cuando fue compañera casi de cubículo con José Ramón Cosío en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es importante decirlo porque forma parte de la camada, en efecto, de jueces que pues revolucionaron con una mirada progresista el derecho mexicano. Sin embargo, una vez que concluyó su doctorado, inició carrera en el Poder Judicial, Lisa, desde el lado de los administrativistas, ¿no? Es una rama del derecho pues menos lucidora, ¿no? Con menos reflectores, bastante ardua, ruda, yo podría decirte que hasta el momento es aburrida para los abogados, pero en efecto da bastante solidez. De tal manera que cuando Arturo Saldívar, porque fue él quien le promueve para llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues en un principio estaba pensada ella para llegar a la segunda sala, que es donde se hacían justamente los asuntos administrativos. Pero fue un asunto que no me detengo aquí a contarte con detenimiento. El azar hizo que aterrizara en la primera sala, es donde se ve justamente el tema de los derechos de las personas. Y ahí la verdad es que hizo, pues presentó un descubrimiento con respecto a su ámbito pues más progresivo de los derechos de lo que suponía la gente. Y como decías hace un momento, hizo avanzar algunas agendas durante su estancia como ministra, la perfilan con claridad con respecto al tipo de mandato que va a ejercer. Déjame subrayarte algún par de ejemplos, además de los que tú dabas. Ella fue, por petición de Arturo Saldívar, quien lleva la primera agenda seria de género dentro de la Corte. La verdad es que hace un papel muy interesante de no discriminación contra las mujeres, en una alianza muy estrecha, por cierto, en su momento con CONAPRED. Se conoce poco. Otra cosa que se conoce poco de ella es que es la ministra que genera la primera sentencia a propósito de derechos ambientales, Lisa, en donde pues las personas vamos y nos conformamos, y antes el sistema legal nos decía que no teníamos interés jurídico directo, y la primera que le entrega interés legítimo a una mujer que estaba en Tampico, exigiendo que la autoridad velara por los manglares de aquella zona del Golfo de México. Una sentencia que ha tenido poco revuelo, porque sin embargo hizo una reforma fundamental al derecho ambiental mexicano. Como decía hace un momento, también tomó distancia con respecto al Ejecutivo en temas como la reforma eléctrica. Hay que decirlo también con temas como la prisión preventiva. Y esta distancia con el Ejecutivo pues la llevó también a tomar distancia con Arturo Saldívar, con quien acaba teniendo una muy mala relación en la recta final, acercándose más en posiciones a Juan Luis González Alcántara, que sin duda son los ministros que más apoyó su nominación. En ese sentido hay que decir que de Norma Piña se puede esperar muchas cosas, porque en realidad nunca puede juzgársele a la primera. Es una abogada compleja en su pensamiento, progresista en su ejercicio, y la verdad, francamente, una mujer distante del poder,
no importa si es ministra, juez o ahora esperemos que ese papel lo juegue como presidenta. Ahora, en efecto, a mí me tocó en algún momento publicar esta relación que tiene con Isabel Miranda, ya que el yerno de Isabel Miranda trabaja en la ponencia, por lo menos hasta ahora trabajaba en la ponencia de la ministra Piña, lo cual pues hace presumir una cercanía con la propia Isabel Miranda. Mira, hace unas pocas horas, a no tardar, Isabel Miranda publicó un tuit donde dice que llegó una mujer honesta y honorable a la Suprema Corte. Al fin estamos en camino de recuperar la autonomía y la dignidad. Pues te decía que Norma Piña sorprende. Yo creo que va a acabar sorprendiendo a Isabel Miranda, y si no, al tiempo ya me dirás si me equivoco. Creo que está más cerca de las causas justas que de las causas del poder y del privilegio. Te voy a decir dónde me tiene realmente a mí preocupado el tema, y no es con respecto al asunto Wallace. No ha tenido una relación fluida y provechosa con el Instituto Federal de Defensoría Pública, que desde mi perspectiva ha jugado unos papeles más interesantes en su historia y en la historia de la justicia mexicana. Ojalá, y estas relaciones a veces complicadas que se dan entre ministros y el instituto, no vayan a afectar la labor que Isaí Sandoval ha venido desempeñando pues con tanto lustre y con tanto éxito. Sería quizá ahí donde yo pondría la mirada, porque no nada más era presidenta de la Corte, también va a ser presidenta del Consejo de la Judicatura, que es a quien a su vez nombra a los titulares o al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Así es que ojalá, Lisa, y en eso pues veamos también una sorpresa y la ratificación de un estupendo trabajo que se ha realizado. Pero en efecto vamos con calma, vamos con tiempo, estamos ante un personaje complejo. Con todo te diría, celebro que sea una mujer la que por fin ha llegado a la Corte, y una mujer que ha defendido los derechos de las mujeres con bastante fuerza, con bastante rigor, como lo relata justamente el discurso que acabas de transmitir para la audiencia hace un momento, Lisa. Sí, sin duda, nadie puede regatear esos momentos que aplaudimos todas las mujeres, querido Ricardo, de discursos que a mi punto de vista personal tendrían que ser el punto de partida, ¿no? No considerarse el ala progresista de la Corte, pero bueno, comparado con otros perfiles efectivamente muy conservadores, efectivamente ella es el ala progresista. Preguntarte por estas pruebas de fuego, por ponerles un adjetivo calificativo que habrá a partir de ahora, precisamente porque la Suprema Corte va a analizar un amparo directo, una petición, como bien decías, de la Defensoría Pública que atrajo o aceptó atraer la ministra Ríos Farjat, y la ministra Piña está precisamente en la sala que resolverá el caso de Juana Hilda, una de las sentenciadas por el caso Wallace, y donde se presume podría haber un precedente para juzgar con perspectiva de género a las mujeres. Es un tema que no sabemos a ciencia cierta cuándo se analizará, pero bueno, está pendiente y podría ser efectivamente una instrucción, digamos, en caso de que se resuelva a favor de esta mujer, para el resto de juezas y jueces del país, para que no cometan violaciones como las que se cometieron en contra de Juana Hilda, violaciones específicamente de género, amenazarles con hacer daño a sus hijas, exposición con contenido sexual en los medios de comunicación, bueno, confesiones grabadas sin abogados y demás. Todo esto podría ser parte de una discusión que tiene que ver con el caso Wallace, pero tiene que ver con un montón de otras mujeres, ¿no? Las cifras del EMPOL ahí están. La mayoría de las mujeres recluidas o privadas de su libertad dice que vivió situaciones similares. Preguntarte por eso y por lo otro que pones sobre la mesa que me parece interesante. Una de las, pues de los momentos no virales, porque no se subieron a TikTok quizá, de Arturo Saldívar fueron estas visitas a Santa Marta precisamente para escuchar por qué las mujeres están ahí, para conocer de primera mano, digamos, estos casos. Le acompañó el titular de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, con un equipo cercano para evaluar, porque efectivamente hay un componente de género cuando se habla de justicia en nuestro país. Esperaríamos por lo menos que ese también sea el punto de partida para ella, ¿no? Sí, déjame partir en dos la respuesta, porque en realidad son dos sí. preguntas. De acuerdo. Yo no tengo tanta preocupación sobre el curso que, lleve el caso Wallace a partir del nombramiento de Norma Piña como presidenta, porque ella no vota en la primera sala. Yo quiero suponer que tampoco terminará influyendo, aunque quizás sus reflexiones y su posición puedan ser argumentos atendidos por sus colegas. No tiene voto. Lo que me preocupa quizás es cómo se recomponga la primera sala, porque en efecto, ante su salida, uno supondría que el ministro Saldívar regresaría a la primera sala. Por una razón que no alcanzo a entender, el ministro Saldívar ya advirtió que, dada su posición pública bastante firme a propósito de la señora Wallace, no votaría en el caso.
Entonces estamos con una sala que se quedaría con 4 ministros para este caso, ¿no? Y pues la verdad, si no estando la ministra Piña, pues sí puede acabar ahí una composición delicada, ¿no? Frágil, para que sea justicia. Así es que ruego porque la recomposición en la primera sala pues no impida una lectura acuciosa del expediente del caso Wallace y que en ese sentido se resuelva conforme a derecho. Yo me prometí hacer un voto de silencio de aquí a que resuelva la Corte, porque me parece muy importante que una vez que ya está en ese sitio, sean ahí donde se analicen cada uno de los argumentos, se aquilate cada una de las diligencias, se revisen cada uno de los testimonios y las piezas de evidencia para que en efecto se resuelva el caso conforme a derecho. Y como dices tú, sea un caso que por su relevancia pues también fije precedentes para el trato de las mujeres. Yo te recordaría que la ministra Piña tuvo una de las apariciones estelares cuando el caso de Alejandra Sandra Cuevas, ¿no? La hija de la cuñada del fiscal Gertz Manero, y recordamos su participación justamente ahí, el argumento de género volvió a pesar, sus argumentos fueron muy interesantes, y en ese sentido esperaría que la Corte como conjunto, como institución, siga avanzando, pues en efecto para evitar la criminalización injusta que se tiene contra las mujeres. Ahora, hay muchas maneras de dar esa batalla, pero yo coincidiría contigo en que una de las grandes deficiencias que se tienen es del lado de, pues en efecto, la representación jurídica de las personas en situación de prisión. Si uno no tiene dinero, si uno es mujer, si uno no tiene apoyo familiar, si no tiene vínculos, poder, relaciones, es muy probable que siendo inocente permanezca en la cárcel. Y es el caso de muchísimas mujeres en el reclusorio, desde luego, de Santa Marta, y yo te diría que es casi un VIP, mira lo que estoy diciendo, de todos los reclusorios del país, en muchos otros reclusorios, ¿no? La defensa de las mujeres no ha estado en el centro. Pondría como ejemplo el envenenamiento que tuvieron más de 700 mujeres en el Cerezo 16 femenil de Morelos el año pasado, que ni siquiera la prensa lo recogimos, mucho menos el Poder Judicial. Ojalá y Norma Piña dé el siguiente paso, que es en efecto garantizar la equidad de armas, como se dice, el derecho para que las mujeres puedan encontrar la defensa necesaria. Y en esa perspectiva sí te diría, creo que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha dado un ejemplo extraordinario y desde luego a partir de la política encabezada por Isaí Sandoval. Lo ruego porque Norma Piña eso lo sepa ver porque es parte esencial. Volver a comenzar desde cero en la defensa de las mujeres desde la Defensoría Pública sería muy penoso. Pero bueno, pues en fin, creo que todo el mundo tiene derecho a la incertidumbre y a la incertidumbre positiva y ojalá y esa incertidumbre acabe siendo en efecto beneficiosa para el curso de la justicia que ella realiza. Pues efectivamente, no le desearíamos menos a nuestro país más que todos estos avances o más bien cumplimiento de deudas para las mujeres y para nuestro sistema de justicia. Ricardo, muchas gracias por este amplio e integral análisis. Ya sabes que eres bienvenido a este espacio en tu casa. Te mando un abrazo grande. Muy feliz, Isa. Otro abrazo muy grande aquí a toda la